¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que has perdido podría ser restaurado? La Biblia nos asegura que Dios tiene el poder de devolver lo que el enemigo ha robado. En Joel 2:25, Él promete: yo les restituiré los años que devoró la langosta. Este versículo es una invitación a confiar en su capacidad para redimir y restaurar, transformando las pérdidas en victorias. Hoy veremos cómo esta promesa puede hacerse realidad en tu vida, ayudándote a entender el plan divino que Dios tiene para tu restauración. Si has sentido que todo está perdido, este mensaje es para ti. Prepárate para descubrir cómo el poder de Dios puede traer nueva vida a las áreas de ruina en tu existencia. ¿Estás listo para creer que lo mejor está por venir? ¿Alguna vez has sentido que todo lo que amas, todo lo que has trabajado o soñado, parece haberse desvanecido de tus manos? Quizás te encuentras en un punto de tu vida en el que te preguntas si hay esperanza para recuperar lo que has perdido. Pero hoy quiero decirte algo poderoso. Dios no solo tiene el poder para restaurar lo que el enemigo ha destruido, sino que promete hacerlo de una manera que sobrepasa toda lógica y entendimiento. En Joel 2:25, Dios declara: yo les restituiré los años que devoró la langosta. Esta no es solo una palabra de ánimo, es una promesa viva que demuestra el corazón restaurador de nuestro Padre Celestial. Desde el principio de los tiempos, la naturaleza de Dios ha sido la de un restaurador. Vemos esto claramente en la historia de Job, un hombre que lo perdió todo: su riqueza, su salud e incluso a sus hijos. Sin embargo, al final de su prueba, Dios no solo le devolvió lo perdido, sino que lo bendijo con el doble de lo que tenía antes. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios de escasez. Él es un Dios de abundancia. Cuando Él restaura, lo hace con un propósito más grande, transformando lo que parecía ser una pérdida en una victoria gloriosa. Piensa por un momento en la vida de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Parecía que su destino estaba sellado en el fracaso, pero Dios tenía un plan. En Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. La restauración en la vida de José no solo implicó recuperar su libertad, Dios lo elevó a una posición de autoridad en Egipto, lo que le permitió salvar a muchas vidas, incluida la de su propia familia. Este es el poder transformador de Dios: tomar lo que parecía una tragedia y convertirlo en un testimonio. Cuando enfrentamos pérdidas, es natural sentirnos derrotados, como si nunca pudiéramos superar el dolor o las consecuencias de lo que hemos vivido. Sin embargo, la Biblia nos enseña que estas temporadas de desolación son a menudo el preludio de algo mucho más grande. En el Salmo 35 se nos recuerda que el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Este versículo no es solo un consuelo para el corazón, es una declaración de que el final de la historia aún no ha llegado. Lo que ahora parece perdido puede ser el terreno fértil donde Dios hará crecer algo nuevo y poderoso en tu vida. La restauración divina no siempre se ve como esperamos. A veces, Dios permite que pasemos por procesos de prueba para prepararnos para las bendiciones que vendrán. Es posible que te encuentres preguntándote por qué has tenido que sufrir pérdidas en áreas importantes de tu vida. ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? La respuesta se encuentra en Isaías 55, 8, 9, donde Dios nos dice: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Su plan para tu vida es mucho más grande y mejor de lo que puedes imaginar, incluso cuando no lo entiendas en el momento. Recuerda que el proceso de restauración no se trata solo de recuperar cosas materiales o relaciones rotas. Dios también quiere restaurar tu corazón, tu paz y tu gozo. En Filipenses 4:7, la Biblia promete: la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz es un regalo divino que nos fortalece en medio de las tormentas, recordándonos que no estamos solos. Cuando confías en Dios y permites que Él tome el control, comienzas a experimentar un cambio interno que trasciende cualquier circunstancia externa. En la historia de los discípulos después de la muerte de Jesús, vemos un ejemplo poderoso de cómo Dios restaura lo que parece perdido. Imagínate cómo se habrán sentido Pedro y los demás, viendo a su maestro crucificado y enterrado. Todo por lo que habían dejado sus vidas parecía haber terminado. Pero en el tercer día, Jesús resucitó, trayendo no solo la esperanza de una nueva vida, sino también la restauración de su propósito como discípulos. De igual manera, cuando sientes que todo está perdido, Dios puede resucitar lo muerto en tu vida y darle un propósito mayor del que imaginaste. Es importante recordar que la restauración no siempre sucede de la noche a la mañana. A veces, el proceso puede parecer lento, pero cada paso que das hacia Dios te acerca más a la plenitud que Él tiene para ti. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Este es un recordatorio de que la paciencia y la fe son esenciales en el camino hacia la restauración. Aunque no veas los resultados de inmediato, confía en que Dios está obrando detrás de escena. Una de las formas en las que puedes comenzar a experimentar la restauración de Dios es a través de la gratitud. En lugar de enfocarte en lo que has perdido, comienza a agradecer por lo que aún tienes. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud abre las puertas para que Dios actúe, transformando incluso las situaciones más difíciles en oportunidades para su gloria. Tal vez te encuentres luchando con la idea de que Dios pueda restaurar lo que has perdido. Es posible que el dolor sea tan grande que parezca imposible imaginar un futuro mejor. Pero quiero recordarte que nada es imposible para Dios. En Lucas 1:37, el ángel Gabriel le dice a María: porque nada hay imposible para Dios. Esta declaración no era solo para ella. Es una verdad eterna que se aplica a nuestras vidas hoy. No importa cuán grande sea tu pérdida, Dios tiene el poder de restaurarlo todo y más. En este momento te animo a reflexionar sobre las áreas de tu vida que necesitan restauración. Es una relación rota, un sueño que parece haberse desvanecido, o tal vez es tu fe que ha sido sacudida por las pruebas. Cualquiera que sea tu necesidad, acércate a Dios con un corazón dispuesto a confiar en su plan. En Jeremías 29:11, Él nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa es un recordatorio de que tu historia aún no ha terminado y que Dios está trabajando activamente para escribir un final lleno de victoria. No permitas que el enemigo te convenza de que tus pérdidas son el final. En cambio, usa este tiempo para acercarte más a Dios y permitir que Él te muestre su poder restaurador. Recuerda que cuando pones tu confianza en Él, no solo recuperarás lo que has perdido, sino que experimentarás una transformación completa que impactará cada área de tu vida. Dios no solo quiere devolverte lo que te fue arrebatado, quiere darte una vida abundante y llena de propósito, como lo prometió Jesús en Juan 10:10. Hoy es el momento de abrir tu corazón y creer que Dios está obrando a tu favor. Su promesa de restauración no es solo una posibilidad, es una certeza para aquellos que confían en Él. Prepárate para ver cómo lo imposible se convierte en realidad en tus manos, porque el Dios que restaura está contigo, listo para devolver todo lo que has perdido y mucho más. ¿Por qué ocurren las pérdidas en nuestras vidas? Esta es una pregunta que muchos nos hemos hecho al enfrentar situaciones de dolor y vacío. Perder algo que valoramos puede ser devastador, pero la palabra de Dios nos enseña que estas experiencias no son accidentales ni carecen de propósito.
En Romanos 8:28 encontramos una verdad transformadora. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta declaración no minimiza el sufrimiento, pero sí lo coloca en el contexto de un plan divino, donde incluso las pérdidas son parte de un proceso más grande de redención y restauración. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios permite las pérdidas no para destruirnos, sino para enseñarnos, purificarnos y prepararnos para algo mayor. Considera el ejemplo del pueblo de Israel, que después de salir de Egipto tuvo que pasar por un desierto antes de entrar en la tierra prometida. Ese tiempo de prueba no fue un castigo, sino una etapa necesaria para moldear su carácter y enseñarles a depender completamente de Dios. En Deuteronomio 8:2-3, el Señor les recuerda: te llevó por el desierto durante 40 años para humillarte, probarte y saber lo que había en tu corazón. Este proceso, aunque doloroso, era esencial para transformar a un pueblo esclavizado en una nación lista para recibir su promesa. Las pérdidas en nuestras vidas pueden ser vistas de manera similar. Cuando enfrentamos la pérdida de una relación, un sueño o una oportunidad, es fácil sentir que hemos fracasado o que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, la Biblia nos muestra que estas experiencias muchas veces revelan lo que hay en nuestro corazón y nos llevan a una dependencia más profunda de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una enseñanza poderosa que recibió del Señor. Mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí entendemos que en nuestras pérdidas, Dios no solo nos sostiene, sino que también demuestra su fuerza y fidelidad de maneras que no podríamos experimentar de otro modo. A veces, las pérdidas también nos ayudan a soltar cosas que nos distraen del propósito de Dios para nuestras vidas. En el libro de Jonás vemos cómo el profeta, al huir de su llamado, tuvo que ser confrontado con la pérdida de su comodidad y seguridad para finalmente cumplir el propósito que Dios tenía para él. Cuando Jonás fue arrojado al mar y tragado por un pez, pudo haber sentido que todo estaba perdido, pero en medio de esa experiencia clamó a Dios y fue restaurado. Este relato nos recuerda que lo que vemos como pérdida a menudo es un acto de misericordia divina diseñado para redirigirnos hacia el camino correcto. En Hebreos 12:6-7 leemos: el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Este pasaje no es fácil de aceptar en momentos de dolor, pero nos revela un aspecto fundamental del carácter de Dios. Su disciplina es una expresión de amor. Las pérdidas, aunque difíciles de soportar, pueden ser herramientas que Dios usa para alejarnos del pecado, moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Cuando pensamos en la disciplina de Dios, es importante recordar que siempre está impregnada de gracia. Su intención no es castigarnos, sino transformarnos. En la parábola del hijo pródigo, Jesús cuenta la historia de un joven que lo perdió todo debido a sus malas decisiones. Aunque su caída fue causada por su propia imprudencia, el padre lo recibió con los brazos abiertos cuando regresó. Esta historia refleja cómo Dios utiliza incluso nuestras pérdidas autoimpuestas para guiarnos de vuelta a Él, recordándonos que nunca estamos demasiado lejos de su gracia y restauración. Es crucial entender que las pérdidas también pueden ser oportunidades para que Dios se glorifique en nuestras vidas. En Juan 9, Jesús y sus discípulos encuentran a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús responde: ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que se manifestaran en él las obras de Dios. La sanidad de este hombre se convirtió en un testimonio poderoso de la gloria de Dios, recordándonos que nuestras pruebas pueden ser plataformas para mostrar su poder y amor al mundo. El proceso de comprender las razones detrás de nuestras pérdidas requiere fe y paciencia. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: todo tiene su momento oportuno.
Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Esto nos enseña que, aunque no siempre entendamos por qué suceden las cosas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y un tiempo perfecto para cada etapa de nuestra vida. Cuando enfrentamos pérdidas, debemos recordar que Dios ve el cuadro completo y que su plan es siempre para nuestro bien. Una de las verdades más reconfortantes en la Biblia es que Dios nunca nos deja solos en nuestras pérdidas. En Salmos 34:18 leemos: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este versículo nos asegura que incluso en los momentos más oscuros, su presencia está con nosotros, dándonos consuelo y fortaleza para seguir adelante. Por último, es importante destacar que las pérdidas no tienen la última palabra en nuestras vidas. En Isaías 61:3, Dios promete dar corona de belleza en lugar de cenizas, óleo de alegría en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu abatido. Esta promesa nos recuerda que el propósito final de Dios es redimir y restaurar todo lo que hemos perdido, llevándonos a un lugar de gozo y plenitud en su presencia. Las razones detrás de las pérdidas pueden ser difíciles de entender en el momento, pero cuando confiamos en Dios, podemos estar seguros de que cada prueba tiene un propósito eterno. Él está obrando en medio de nuestras circunstancias, no para destruirnos, sino para llevarnos a una relación más profunda con Él y cumplir su plan en nuestras vidas. Al mantener nuestra fe en su bondad y soberanía, podemos encontrar esperanza y fuerza, sabiendo que, al final, su restauración será mayor que cualquier pérdida que hayamos enfrentado. ¿Has considerado que las pérdidas en tu vida pueden estar señalando áreas específicas que Dios desea restaurar? A menudo nos enfocamos tanto en el dolor de lo que hemos perdido, que no vemos que Dios está guiando nuestra atención hacia aquello que Él quiere redimir y transformar. La Escritura nos muestra que Dios trabaja de manera intencional, tocando las áreas donde su poder y gracia pueden manifestarse con mayor claridad. En Jeremías 29:13, Él nos dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este llamado no solo es una invitación a confiar en Él, sino también a identificar con honestidad las áreas que necesitan su intervención. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios trabaja en la vida de las personas para restaurar lo que se ha perdido. En la historia de Nehemías, vemos cómo su corazón fue movido al escuchar sobre la destrucción de los muros de Jerusalén. Aquella pérdida no era simplemente un hecho histórico, sino una señal de que Dios lo estaba llamando a liderar un proceso de restauración. Nehemías respondió con oración, ayuno y acción, confiando en que Dios le daría la sabiduría y los recursos para reconstruir lo que había sido destruido. Esta historia nos muestra que cuando identificamos lo que Dios quiere restaurar, debemos alinearnos con su voluntad y actuar con fe. Hay momentos en los que nuestras pérdidas nos llevan a preguntarnos por qué ciertas cosas se desmoronan en nuestras vidas. En ocasiones, estas situaciones revelan áreas donde hemos colocado nuestra confianza en algo que no es Dios. En Mateo 6:19-20, Jesús nos advierte: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo. Este pasaje nos invita a evaluar nuestras prioridades y a permitir que Dios restaure no solo lo que hemos perdido, sino también la orientación de nuestro corazón. La historia de David nos ofrece otro ejemplo poderoso. Después de su pecado con Betsabé y las consecuencias devastadoras que enfrentó, él clamó a Dios con un corazón quebrantado. En el Salmo 51:10 leemos su súplica: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no solo buscaba la restauración de su posición o su reputación, él anhelaba que Dios restaurara su relación con él. Esto nos enseña que cuando buscamos la restauración divina,
debemos estar dispuestos a examinar nuestro interior y a permitir que Dios nos transforme desde adentro. Dios también utiliza las pérdidas para guiarnos hacia un propósito más grande. En Éxodo, Moisés tuvo que enfrentar la pérdida de su posición como príncipe de Egipto y su exilio en el desierto antes de ser llamado a liderar al pueblo de Israel hacia la libertad. Lo que parecía ser un fracaso se convirtió en el terreno donde Dios moldeó su carácter y lo preparó para cumplir una misión divina. Este patrón se repite en la vida de muchos siervos de Dios. Las pérdidas son el preludio de una mayor restauración y propósito. En Isaías 43:19, Dios declara: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Este versículo nos recuerda que incluso en medio de nuestras pérdidas, Dios está trabajando en algo nuevo y lleno de vida. Identificar lo que abandonados o incluso heridas emocionales que hemos ignorado por mucho tiempo. En el Evangelio de Juan, Jesús se encuentra con una mujer samaritana en un pozo. Durante su conversación, Él revela que conoce sus luchas más profundas y le ofrece agua viva para saciar su sed espiritual. Este encuentro no solo transformó la vida de la mujer, sino que también restauró su dignidad y la convirtió en un testimonio vivo para su comunidad. Este relato ilustra cómo Dios no solo identifica nuestras áreas de necesidad, sino que también ofrece la solución perfecta para cada una de ellas. Cuando estamos dispuestos a permitirle que toque esas áreas, experimentamos una restauración que trasciende nuestras expectativas. Es importante recordar que la restauración divina no siempre se ve como esperamos. A veces, lo que pedimos a Dios no es lo que Él nos da, porque su plan para nosotros es más grande y mejor de lo que podemos imaginar. En Efesios 3:20, Pablo escribe: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo nos anima a confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, sabe exactamente lo que necesitamos y cómo restaurarlo en el momento adecuado. A medida que identificamos las áreas que Dios desea restaurar, debemos estar dispuestos a rendir nuestras propias ideas y expectativas. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este pasaje nos recuerda que la restauración divina requiere una rendición total a su voluntad, permitiéndole dirigir nuestros pasos y moldear nuestra vida según su propósito. La restauración también puede incluir la reconciliación con otros. En 2 Corintios 5:18 se nos dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A veces, las pérdidas en nuestras relaciones son una oportunidad para experimentar el poder de Dios al sanar corazones y unir lo que estaba separado. Este proceso puede ser desafiante, pero la recompensa de ver a Dios restaurar relaciones rotas es una prueba de su amor y fidelidad. Dios desea que experimentemos su plenitud en todas las áreas de nuestra vida. En Juan 10:10, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta declaración no se limita a lo material, incluye la paz, el gozo y la esperanza que solo pueden venir de una relación íntima con Él. Cuando permitimos que Dios restaure lo que hemos perdido, su abundancia se manifiesta de maneras que no solo nos bendicen a nosotros, sino también a quienes nos rodean. La identificación de las áreas que necesitan restauración no es un ejercicio superficial, es una invitación a entrar en un proceso profundo de transformación y renovación con Dios. Él no solo quiere devolvernos lo perdido, sino también darnos algo mejor, algo que refleje su gloria y propósito eterno. Al abrir nuestro corazón a su obra, podemos estar seguros de que su restauración será completa y perfecta. El tiempo
es uno de los misterios más profundos en los planes de Dios. Mientras nosotros vivimos midiendo los días y horas con impaciencia, Dios obra dentro de un marco eterno, donde todo ocurre en el momento preciso. En Eclesiastés 3:11 encontramos una verdad que desafía nuestra comprensión. Él hizo todo hermoso en su tiempo. Este versículo no solo nos recuerda que Dios tiene control absoluto sobre el tiempo, sino que también nos invita a confiar en que su reloj nunca falla, incluso cuando sentimos que las respuestas tardan en llegar. A menudo, nuestras expectativas están atadas a un sentido inmediato de resolución. Queremos que nuestras oraciones sean respondidas rápidamente y nuestras pérdidas restauradas de forma instantánea. Pero el tiempo de Dios no está sujeto a nuestras prisas. En 2 Pedro 3:8 se nos dice: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Este pasaje no solo refleja la inmensidad de su perspectiva, sino que nos desafía a abandonar nuestra ansiedad y a descansar en su sabiduría infinita. El tiempo perfecto de Dios no significa simplemente esperar. Es un proceso en el que Él está trabajando activamente en nosotros y en nuestras circunstancias para llevar a cabo su propósito. En Isaías 40:31 leemos: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo revela que la espera en Dios no es pasiva. Es un tiempo de renovación, de preparación, de aprender a depender plenamente de Él mientras nos fortalece para lo que viene. Cuando pensamos en la restauración de nuestras pérdidas, puede ser fácil enfocarnos en lo que queremos recibir y olvidar el trabajo interno que Dios está haciendo en nosotros durante la espera. En Filipenses 1:6, Pablo nos asegura: el que comenzó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La espera se convierte en el taller de Dios, donde moldea nuestro carácter, purifica nuestras intenciones y alinea nuestras prioridades con su propósito. La Biblia nos muestra que en muchas ocasiones el tiempo perfecto de Dios implica un retraso aparente que resulta ser una bendición disfrazada. En el libro de Habacuc, el profeta clama a Dios pidiendo una respuesta inmediata ante las injusticias que lo rodean. Dios responde: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá y no tardará. Habacuc 2:3. Esta promesa es un recordatorio de que lo que Dios tiene planeado para nosotros siempre llega en el momento exacto, ni antes ni después. La restauración que Dios promete no solo se relaciona con devolver lo perdido, sino con hacerlo en el momento en que podemos recibirla plenamente. Si algo llega antes de tiempo, podría convertirse en una carga en lugar de una bendición. Por eso, en su amor y sabiduría, Dios espera hasta que nuestro corazón esté preparado para recibir lo que ha reservado para nosotros. En Salmos 37:7 se nos exhorta: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Este llamado no es simplemente a esperar, sino a hacerlo con una actitud de confianza plena, sabiendo que su tiempo siempre es perfecto. El tiempo de Dios también revela su poder de redención. En Joel 2:25, cuando Dios promete restituir los años que devoró la langosta, nos está mostrando que incluso el tiempo perdido puede ser restaurado por su mano. Este concepto desafía nuestra lógica humana, ya que el tiempo, una vez pasado, parece irrecuperable. Sin embargo, para Dios no hay barreras. Él no solo restaura lo que hemos perdido, sino que lo llena con un propósito eterno que trasciende lo que podríamos imaginar. Durante los periodos de espera, podemos encontrarnos luchando con la duda y la impaciencia. Es fácil preguntarnos por qué Dios parece estar tardando, pero en esos momentos, su palabra nos recuerda que su tiempo no solo está diseñado para nuestra bendición, sino también para su gloria. En Juan 11, cuando Jesús esperó varios días antes de ir a resucitar a Lázaro, lo hizo para que la gloria de Dios sea manifestada.
Aunque los que lo rodeaban no entendieron su demora, el resultado fue un milagro que dejó una marca imborrable en quienes lo presenciaron. El tiempo perfecto de Dios también es una invitación a crecer en fe. En Hebreos 11:1 se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperar en Dios nos obliga a depender completamente de Él, confiando en su bondad, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Es en esta espera donde nuestra fe se fortalece y nuestras raíces espirituales se profundizan, preparándonos para sostener las bendiciones que Él tiene para nosotros. Otro aspecto del tiempo de Dios es que nos enseña a valorar su intervención. Si todo lo que pedimos llegara instantáneamente, podríamos caer en la tentación de olvidar quién es el autor de nuestras bendiciones. En Deuteronomio 8:2, el Señor recuerda al pueblo de Israel cómo los guió durante 40 años en el desierto para humillarlos y probarlos, para saber lo que había en su corazón. Este proceso no solo les enseñó dependencia, sino también gratitud, al entender que cada bendición provenía de su mano. La espera también tiene el poder de alinearnos con el corazón de Dios. En tiempos de demora, nuestras oraciones pueden transformarse de peticiones impulsivas a conversaciones sinceras con nuestro Padre Celestial. En Salmos 27:14 se nos anima: espera al Señor, esfuérzate y aliéntate. Sí, espera al Señor. Este versículo nos muestra que la espera no es simplemente una prueba, sino una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios, confiando en su fidelidad y en su promesa de restauración. El tiempo de Dios no solo afecta nuestras vidas de manera personal, sino también en un contexto más amplio. Sus planes a menudo involucran a otras personas, eventos y circunstancias que deben alinearse de manera perfecta. En Gálatas 4:4, Pablo escribe: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. Este versículo nos recuerda que incluso el evento más significativo de la historia, la venida de Cristo, ocurrió en el tiempo señalado por Dios, mostrando que su cronograma es siempre perfecto. Esperar en el tiempo de Dios puede ser difícil, pero nunca es en vano. Cada día que pasamos confiando en su plan es un día en el que Él está trabajando, tanto en nuestras vidas como en nuestro entorno, para preparar el camino hacia la restauración que promete. En Lamentaciones 3:25 se nos asegura: el Señor es bueno con quienes en Él confían, con quienes lo buscan. Este consuelo nos invita a ver la espera no como una pausa, sino como una parte activa del proceso divino. Cuando finalmente llega el tiempo de la restauración, podemos mirar hacia atrás y ver cómo cada momento de espera fue parte del diseño perfecto de Dios. Sus planes no solo cumplen nuestras expectativas, sino que las exceden, mostrándonos que su bondad y su poder son incomparables. En Romanos 8:18, Pablo declara: considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se revelará en nosotros. Este recordatorio nos llena de esperanza, asegurándonos que el tiempo de Dios siempre resulta en su gloria y en nuestro bien. La confianza en el tiempo perfecto de Dios nos permite vivir con paz y expectativa, sabiendo que Él nunca llega tarde. Cada momento, incluso los de mayor incertidumbre, es parte de su obra redentora. Al caminar en fe, podemos descansar en la promesa de que su tiempo es perfecto y que la restauración que ha planeado para nosotros llegará en el momento exacto. La restauración que Dios promete no es solo un acto milagroso que ocurre sin más, sino que requiere de nuestra disposición para ser parte activa del proceso. Preparar el corazón para recibir lo que Dios quiere devolvernos implica un compromiso profundo con su voluntad y una apertura total a su obra en nuestras vidas. En 2 Crónicas 7:14, el Señor dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.
Este versículo nos muestra que la restauración comienza con un acto de humildad y arrepentimiento, una decisión consciente de acercarnos a Dios y rendirle cada área de nuestra vida. Preparar el corazón significa reconocer que necesitamos a Dios en cada paso del camino. Muchas veces, las pérdidas que experimentamos nos llevan a darnos cuenta de nuestra insuficiencia y de la necesidad de depender plenamente de su gracia. En Salmos 51:17, David declara: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón contrito y humillado. Este espíritu quebrantado no es una señal de derrota, sino una disposición que permite a Dios obrar sin restricciones, guiándonos hacia la restauración que Él tiene planeada. El arrepentimiento es una de las formas más poderosas de preparar el corazón. No se trata solo de confesar los errores, sino de cambiar de dirección, de volvernos completamente hacia Dios, con un deseo genuino de vivir según su voluntad. En Hechos 3:19, Pedro exhorta: por tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados sean borrados y vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. Este llamado no solo promete perdón, sino también una renovación espiritual que abre el camino para la restauración. La oración es otro elemento esencial en este proceso. Orar no es simplemente presentar nuestras peticiones a Dios, sino buscar su rostro con sinceridad y abrir nuestro corazón a su dirección. En Jeremías 33:3, el Señor nos invita: clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Esta promesa nos recuerda que la oración nos conecta con la sabiduría divina, revelándonos lo que necesitamos saber para caminar en su propósito. La fe también juega un papel crucial en la preparación del corazón. En Hebreos 11:6 se nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que recompensa a los que le buscan. La fe no solo nos permite confiar en la promesa de restauración, sino que también nos fortalece para perseverar mientras esperamos el cumplimiento de esa promesa. Es esencial recordar que la preparación del corazón no es un acto que hacemos una vez, sino un proceso continuo. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esta transformación implica permitir que la palabra de Dios moldee nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras actitudes, alineándonos cada vez más con su voluntad. La obediencia es otro componente clave. Preparar el corazón para la restauración requiere que estemos dispuestos a seguir las instrucciones de Dios, incluso cuando no las entendamos completamente. En Deuteronomio 28:1-2 leemos: si realmente escuchas la voz del Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán si obedeces al Señor tu Dios. La obediencia nos posiciona para recibir las bendiciones y la restauración que Dios ha preparado. La gratitud también desempeña un papel fundamental en este proceso. Agradecer a Dios incluso antes de ver el cumplimiento de sus promesas es una expresión de confianza y fe en su carácter. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud transforma nuestra perspectiva, ayudándonos a enfocarnos en la fidelidad de Dios en lugar de en nuestras circunstancias actuales. El perdón es otro aspecto crucial para preparar el corazón. En ocasiones, las pérdidas que hemos sufrido están relacionadas con heridas causadas por otros. En Mateo 6:14-15, Jesús dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Perdonar no solo libera a los demás,
sino que también nos libera a nosotros, permitiendo que el amor de Dios fluya sin obstáculos en nuestras vidas. El acto de confiar plenamente en Dios es el último elemento esencial para preparar el corazón. En Proverbios 3, 5, 6 se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esta confianza no es pasiva. Implica rendir nuestras preocupaciones, nuestras preguntas y nuestras expectativas a Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas. Preparar el corazón para la restauración es un proceso que requiere humildad, fe, oración y obediencia. A medida que rendimos nuestras vidas a Dios y permitimos que Él trabaje en nosotros, no solo nos posicionamos para recibir lo que Él quiere devolvernos, sino que también somos transformados en el proceso. La restauración no se trata solo de recuperar lo perdido, sino de experimentar una relación más profunda con Dios y una vida alineada con su propósito eterno. La restauración que Dios promete no solo involucra lo que recibimos, sino también cómo respondemos mientras esperamos su intervención. Durante este proceso hay un elemento que transforma nuestra perspectiva y abre las puertas a lo que Él ha preparado: la gratitud y la alabanza. Estas no son simplemente expresiones emocionales o rituales externos, son declaraciones de fe que reflejan nuestra confianza en el carácter y las promesas de Dios, incluso antes de ver el cumplimiento de su obra. En las Escrituras encontramos innumerables ejemplos de cómo la alabanza en medio de las pruebas libera el poder de Dios. En el libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. A pesar de estar en una situación aparentemente desesperada, su alabanza no se detuvo. En ese momento ocurrió algo extraordinario. De repente hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 26. Este evento nos muestra que la alabanza no solo cambia nuestra actitud, sino que también desata el poder de Dios para traer liberación y restauración. La gratitud tiene un impacto igualmente poderoso. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos exhorta: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Este llamado no significa que debemos negar el dolor o las dificultades, sino que incluso en medio de ellas podemos reconocer la bondad y la fidelidad de Dios. La gratitud no solo honra a Dios, sino que también nos ayuda a mantener el enfoque en sus promesas, en lugar de en nuestras circunstancias. Cuando expresamos gratitud y alabanza, estamos proclamando que confiamos en Dios, no porque hayamos recibido todas las respuestas, sino porque sabemos que Él es fiel. En Salmos 22:3, el salmista declara: tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Este versículo revela que la alabanza crea un espacio donde la presencia de Dios habita, transformando nuestras circunstancias desde adentro hacia afuera. La alabanza también nos ayuda a ver nuestras pruebas desde una perspectiva celestial. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, comenzamos a ver cómo Dios está obrando incluso en las áreas más difíciles de nuestra vida. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo escribe: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que no depende de las circunstancias externas, es un testimonio del poder transformador de la gratitud y la alabanza. La alabanza no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos pérdidas significativas. Sin embargo, en esos momentos, la alabanza se convierte en un acto de fe que afirma que nuestra esperanza está en Dios
y no en lo que hemos perdido. En Habacuc 3, 17, 18, el profeta dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este tipo de alabanza no está condicionada por las circunstancias, sino por la confianza en el carácter inmutable de Dios. Además, la alabanza y la gratitud nos preparan para recibir la restauración que Dios tiene para nosotros. En Salmos 104 se nos dice: entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Esta invitación a entrar en la presencia de Dios con gratitud refleja cómo nuestras actitudes de alabanza nos posicionan para experimentar su obra restauradora. La restauración que Dios promete no siempre ocurre de la manera que esperamos, pero cuando mantenemos trayendo. La alabanza también nos conecta con la comunidad de fe. En la Biblia muchas veces vemos cómo el pueblo de Dios se une en alabanza, no solo para celebrar las victorias, sino también para fortalecer su fe durante las pruebas. En 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrentaba una amenaza inminente, reunió al pueblo para buscar a Dios y alabar su nombre. Mientras cantaban, Dios intervino y les dio la victoria. Este relato nos muestra cómo la alabanza colectiva no solo fortalece nuestra fe personal, sino que también nos une como cuerpo de Cristo, creando un espacio donde el poder de Dios se manifiesta de manera poderosa. La gratitud y la alabanza también tienen un efecto transformador en nuestra relación con Dios. Cuando agradecemos y alabamos a Dios, no estamos simplemente cumpliendo un deber religioso, estamos entrando en una comunión más profunda con Él. En Juan 4:23, Jesús dice: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Este tipo de adoración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos permite experimentar su presencia de una manera que transforma nuestra perspectiva y renueva nuestra esperanza. La gratitud y la alabanza son más que una respuesta a lo que Dios ha hecho. Son una anticipación de lo que Él está por hacer. En Isaías 61:3, Dios promete dar corona de belleza en lugar de cenizas, óleo de alegría en lugar de luto, y manto de alabanza en lugar de espíritu abatido. Esta promesa nos asegura que, incluso cuando nos sentimos abatidos, podemos elegir alabar a Dios, confiando en que su restauración está en camino. Cuando enfrentamos desafíos y pérdidas, la alabanza y la gratitud pueden parecer contrarias a nuestras emociones. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando estas actitudes se convierten en una expresión de fe. En 2 Corintios 4, 16, 18, Pablo escribe: por tanto no nos desanimamos, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Este pasaje nos invita a fijar nuestros ojos en las promesas eternas de Dios, dejando que la alabanza sea nuestra respuesta ante cualquier circunstancia. Dios no solo restaura lo que hemos perdido, sino que lo hace de una manera que nos lleva a conocerlo más profundamente. Cuando elegimos alabarlo en medio de las dificultades, estamos declarando que confiamos en su bondad y en su soberanía, incluso cuando no entendemos completamente su plan. En Romanos 8:28 se nos recuerda: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo encapsula la esperanza que encontramos en la alabanza, que Dios está obrando en todo para nuestra restauración y su gloria. La gratitud y la alabanza son herramientas poderosas que nos permiten experimentar
la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Mientras esperamos su restauración, estas actitudes nos transforman, nos fortalecen y nos preparan para recibir todo lo que Él ha prometido. Al elegir alabar y dar gracias, incluso en medio de las pérdidas, estamos declarando nuestra fe en un Dios que nunca falla, que siempre cumple sus promesas y que restaura todo en su tiempo perfecto. La restauración de Dios es más que la recuperación de lo perdido. Es un acto de transformación divina que redefine nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro caminar con Él. Al mirar hacia atrás en la Escritura, no solo vemos ejemplos de personas que recibieron lo que parecía imposible, sino que también entendemos un principio más profundo. La restauración no se trata simplemente de volver al punto de partida, sino de avanzar hacia algo mayor. Dios no restaura solo para devolvernos lo que hemos perdido. Su obra es una invitación a participar en una nueva creación, una que refleja su gloria y propósito eterno. Cuando Dios restaura, lo hace desde un lugar de amor absoluto, uno que no mide nuestro valor por lo que hemos perdido, sino por lo que Él sabe que podemos llegar a ser en su plan. En Jeremías 18:4, el profeta describe al alfarero trabajando en un vaso que se había echado a perder en sus manos. Sin embargo, en lugar de desecharlo, el alfarero lo rehizo, dándole una forma nueva y hermosa. Esta imagen nos recuerda que Dios no solo repara, Él recrea, moldeándonos a través de nuestras pérdidas para hacernos más fuertes, más alineados con su voluntad y más capaces de cumplir el propósito para el que fuimos creados. La restauración divina también trae consigo una promesa de plenitud. En Colosenses 2:10 se nos asegura que en Cristo han recibido plenitud. Esta plenitud no depende de lo que tengamos o perdamos en la vida, sino de nuestra relación con Él. Dios nos restaura al devolvernos el gozo, la paz y la esperanza que trascienden cualquier circunstancia. Este tipo de restauración nos libera de ataduras pasadas y nos permite caminar con confianza hacia un futuro lleno de propósito y abundancia. Al reflexionar sobre lo que significa ser restaurados por Dios, entendemos que su obra no solo afecta nuestras vidas individuales, sino que también se extiende a las personas y comunidades a nuestro alrededor. Cuando Dios restaura, su obra se convierte en un testimonio que inspira a otros a confiar en Él. En Isaías 61:4 leemos: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares desolados de antaño y restaurarán las ciudades devastadas. Este pasaje no solo habla de restauración personal, sino también de la misión colectiva de participar en la redención de lo que está roto en el mundo. La restauración que experimentamos en nuestras vidas es un eco de la obra más grande que Dios está haciendo en su creación. Hay un aspecto de la restauración de Dios que a menudo pasa desapercibido: su capacidad de redimir el tiempo. En Efesios 5:16 se nos exhorta a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Este llamado no solo se refiere a nuestras decisiones presentes, sino también a la obra redentora de Dios, quien puede dar propósito incluso a los años que parecían perdidos. La restauración de Dios incluye la capacidad de dar significado a nuestras experiencias pasadas, usándolas como una base para construir algo nuevo y glorioso. La restauración también nos llama a vivir con una perspectiva eterna. En Apocalipsis 21:5 Dios dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esta declaración no es solo una promesa para el futuro, es una realidad que comienza a manifestarse en nuestras vidas aquí y ahora. Al permitir que Dios restaure lo que hemos perdido, comenzamos a participar en esta obra de renovación, experimentando un anticipo de la gloria que está por venir. Una de las mayores verdades sobre la restauración es que no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios. En Zacarías 4:6 se nos recuerda: no será por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso.
Este pasaje nos libera de la carga de intentar restaurar nuestras vidas por nuestra cuenta, guiándonos a confiar en que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La restauración divina es un proceso sobrenatural, uno que nos transforma desde adentro hacia afuera. A medida que abrazamos la restauración de Dios, descubrimos que su obra en nosotros no solo restaura lo perdido, sino que también nos equipa para enfrentar el futuro con fe y valentía. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice: porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que nos da poder, amor y dominio propio. Este poder nos permite caminar con confianza, sabiendo que el Dios que nos restaura es el mismo que nos sostiene y nos guía en cada paso. La restauración también es un recordatorio del amor constante de Dios. En Romanos 8:39 Pablo escribe: ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este amor es el fundamento de la restauración. Es lo que nos asegura que, independientemente de lo que hayamos perdido, siempre podemos confiar en que Dios está obrando a nuestro favor. Finalmente, la restauración nos lleva a un lugar de adoración y gratitud. Al reconocer la obra de Dios en nuestras vidas, no podemos evitar responder con alabanza. En Salmos 126:3, el salmista declara: el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y estamos llenos de alegría. Este gozo no es solo una emoción pasajera, sino una respuesta profunda a la fidelidad de Dios, una declaración de que su obra en nosotros está lejos de terminar. La conclusión de este viaje no es simplemente recuperar lo perdido, sino ser transformados por la obra de Dios, vivir con propósito y reflejar su gloria en todo lo que hacemos. La restauración divina no es el final de la historia, es el comienzo de algo nuevo, una vida llena de su presencia, su poder y su amor eterno. Dios te dice hoy: lo que has perdido no define tu futuro. En sus manos, cada pérdida se convierte en la semilla de una nueva vida, una que supera toda expectativa y te lleva a un lugar donde su gloria y su bondad son evidentes en cada área de tu existencia. When you walk through that doorway, the room forgot its sound. The air grew still around me as your footsteps faded out. I tried to catch the moment where our story came undone, but silence shook the walls like something breaking one by one. Every shadow on the floor still knows the shape you used to be, and I keep chasing empty spaces where your warmth should be. After the door you closed, the world rewrote its name. The constellations trembled like they carried all my blame. And every night I wander through the echoes you once chose, trying to find myself after the door you closed. The windows catch the daylight, but they fail to make it bright. Your absence turns the morning into fragments of the night. I keep replaying heartbeats that no longer pulse the same, a constellation fading as it slowly loses flame. If healing had a language, I've forgotten how it goes, 'cause every word I whisper still resembles yours the most.
After the door you closed, the word we wrote its name. The constellations tremble like they carried all my life. And every night I wander through the echoes you once chose, trying to find myself. After the door you closed, maybe time will learn the rhythm of a heart without your beat. Maybe silence finds its courage where our memories used to meet. But tonight I'm still the ruins of a love I can't let go. Standing in the doorway's glow. After the door you closed, the world reshaped its walls. And I'm still learning how to rise after a quiet fall. If every star